¿Sabías que el Dr. Sproul refutó y corrigió a John MacArthur públicamente? A continuación te vamos a mostrar en un video el momento en el que esto aconteció. Además, vamos a reforzar la enseñanza que ha dejado el Dr. Sproul con respecto a la herejía en la que incurrió John MacArthur. Quédate en este video para que no cometas el mismo error que cometió este pastor experimentado y erudito en la palabra de Dios. Porque ninguno de nosotros estamos exentos de equivocarnos. Jesús no era solo un caparazón humano con una mente divina. Él tenía una mente humana. Él tenía una mente humana. Correcto, con todas las limitaciones del pensamiento humano. En cuanto a su naturaleza humana, Jesús no era omnisciente, pero su naturaleza divina sí era absolutamente omnisciente. No podemos separar esto, pero sí debemos distinguirlos o todo tipo de malentendidos ocurrirán. Jesús es completamente Dios y completamente hombre, con toda la racionalidad de los hombres. Prefiero decir verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, porque eso no causa confusión. Cuando dices que Jesús era completamente Dios y completamente hombre, si con eso quieres decir que esa persona era absolutamente y totalmente Dios, y eso es todo, entonces estarías negando su humanidad. O si dices que es completamente hombre, ya no hay espacio para su deidad. Por eso nos gusta decir vera homo, vera deus. Verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. ¿Estás conmigo en eso? A eso me refería. Sí, a eso mismo me refería. ¿Por qué, John? ¿Por qué, Johnny Mac? Siempre me haces aclarar lo que querías decir. A mí también me ha corregido en una sesión de preguntas y respuestas sobre este mismo punto antes, así que... A continuación vamos a reforzar la explicación del Dr. Sproul con base en el libro El Cristo que predicamos, que es de mi autoría. Este es el primer video de una serie de enseñanzas sobre la persona y la obra de Jesucristo. Aunque reconocemos a John MacArthur como nuestro hermano en Cristo y también como un buen maestro de la palabra de Dios y un teólogo de sana doctrina, es evidente que en este punto se estaba equivocando y por eso el Dr. Sproul no dudó en corregirlo y refutarlo públicamente. El problema con la afirmación que estaba por realizar el Dr. MacArthur es que si nosotros decimos que Jesús es completamente Dios, impedimos la posibilidad de que Él sea verdaderamente humano, y viceversa, si nosotros decimos que Jesús es completamente humano, impedimos la posibilidad de que sea verdaderamente Dios, tal y como lo señaló William Craig. Es engañoso decir cosas como Jesús es completamente Dios y completamente hombre, o afirmar Jesús es 100% Dios y 100% hombre, porque si dices completamente, eso aplica a la totalidad de Jesús. Entonces sería enteramente Dios, pero no podría ser hombre. Asimismo, si Él es completamente hombre, entonces no podría ser Dios. Así que lo que dicen los credos, como el credo de Calcedonia, es que Él era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, vera homo, vera deus. Verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Él tenía todos los atributos esenciales de la humanidad y todos los atributos esenciales de la deidad. Pero vas a confundir a la gente si usas palabras como completamente o 100%. Lo que realmente quieres decir al afirmar que Él es completamente divino y completamente humano es que Él es verdaderamente divino y verdaderamente humano. Y ese es el lenguaje de los credos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Apelar al Espíritu Santo y a lo que Él ha dicho a lo largo de la historia, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Si nosotros queremos ser fieles a la palabra de Dios, debemos ir a la Escritura. Y la palabra de Dios nos dice que el Verbo se hizo carne. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo es Dios Hijo. Y el Verbo se hizo carne, por lo tanto, no se encarnó el Dios Trino, no se encarnó el Padre, no se encarnó el Espíritu Santo, sino que Dios el Hijo se hizo carne. La encarnación no fue una sustracción, sino una adición de la naturaleza humana en la persona de Cristo. Y esto implica la unión hipostática, es decir, la unión de las dos naturalezas. Y es también importante entender que no es lo mismo naturaleza que persona. Toda persona tiene una naturaleza, pero no es lo mismo naturaleza que persona.
La persona divina de Jesucristo, Dios Hijo, tiene una naturaleza divina propia de su persona. Persona divina posee naturaleza divina. Pero cuando el Señor se encarna, incorpora en sí mismo una naturaleza humana. Cristo no es dos personas. Él no es persona divina y persona humana. Él es una persona divina que posee su naturaleza divina, que ha incorporado una naturaleza humana. La naturaleza divina y la naturaleza humana. ¿Cómo se unieron? No se mezclaron entre ellas. La unión no es en la esencia, ni es una mezcla de naturalezas, sino que la unión de las dos naturalezas se da en la subsistencia de Cristo. Es decir, que Jesús es una persona con dos naturalezas. No se mezcló la naturaleza divina y la humana de tal forma que generaron un tertium quid o una tercera cosa, un Dios hombre, como muchos dicen. Fíjense cómo lo afirma Sugel Michelén. Aquí estamos pisando un terreno misterioso y santo, y hay que tener cuidado, porque la persona de Cristo, para mí lo más misterioso de toda la Biblia es la persona de Jesús, porque la naturaleza humana de Cristo de ninguna manera debilitó su naturaleza divina, pero de la misma manera su naturaleza divina no hizo de Cristo una especie de Superman. Hay un concilio que se celebró en Calcedonia que definió esto muy bien. Dice, las dos naturalezas no se intercambian, no se influencian, no se mezclan. Cristo no era Dios hombre. Él no era un Dios hombre, porque eso no existe, el Dios hombre. Él era Dios y hombre. En este sentido, no afirmamos que las naturalezas se mezclaron. La unión de las dos naturalezas se dio en la subsistencia del Hijo, diferenciándose una esencia de la otra, sin mezclarse. Lo que voy a decir a continuación no se refiere a Jesús, sino que es un ejemplo de la mezcla entre dos naturalezas para formar una tercera naturaleza. En algunos países se lo conoce al hombre lobo con el término lobizón. Esto es un ejemplo de unión de dos naturalezas. La mezcla del hombre es una leyenda, por supuesto que no existe, con la mezcla de un lobo. También está la mitología de la sirenita, es la mezcla de un pez con la mezcla de una mujer. Estas son uniones en la esencia y en la naturaleza, que no es el caso de Cristo. Él no es una tercer cosa que no existe. La unión en la naturaleza es algo imposible, y más aún en cuanto a la persona de Cristo, puesto que Dios jamás podría mezclar su esencia o cambiarla debido a su inmutabilidad y perfección. Es imposible que la naturaleza divina se mezcle con la naturaleza humana para formar un tertium quid o una tercera cosa. Lo que sucede en Cristo es que en su persona se unieron la naturaleza divina y la naturaleza humana. En este sentido afirmamos que Jesús no es completamente Dios y completamente hombre. No afirmamos que Él es 100% Dios y 100% hombre, sino que Él es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Por otra parte, si nosotros decimos que Él es 100% Dios y 100% hombre, estamos cuantificando a Dios, que es un ser infinito y eterno y no cuantificable. Por lo tanto, debemos adherirnos a lo que ha expresado la Iglesia a lo largo de la historia y debemos permanecer fieles. Pero no debemos añadir expresiones nuevas, porque en el momento en que nosotros nos salimos de lo establecido por los concilios, vamos a incurrir en una herejía. Tanto la Biblia como los credos de Nicea y Calcedonia establecen expresiones que no deberíamos traspasar. Lo único que hay al otro lado de esas fronteras es algún tipo de herejía. Todos los que intenten explicar la unión de la naturaleza humana y la divina, yendo más allá de las categorías establecidas, solamente deben escoger su herejía. Mi nombre es Nicolás Rodríguez, soy profesor de Lengua y Literatura y estudiante de licenciatura en Teología en el Seminario Latinoamericano Reformado. Para seguir profundizando en tu conocimiento sobre Cristo, te invito a mirar este video.